Señor Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, Señor, al permitirnos que los podamos encontrar para estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a identificarnos con las citas que vamos a leer el día de hoy, para seguir construyendo ese carácter que adquiriremos, Señor, en esa vida eterna. Ayúdanos para que nuestra mente esté enfocada en lo que será estar contigo, en lo que serán esas conversaciones a tu lado, lo que sería compartir, Señor, caminar contigo, escucharte hablar, obedecerte, disfrutar de tu compañía, disfrutar de un abrazo, disfrutar de una mirada tuya, Señor. ¿Cuántas cosas, Señor, podremos aprender? ¿En cuántas cosas nos deleitaremos? Pasar horas sentados mientras vemos que nos enseñas y que tú nos hablas, mientras nuestros propios ojos ven las señales de lo que significa ese gran amor hacia nosotros, porque entregaste tu vida, dolor, sufrimiento, humillación por cada uno de nosotros. Y poder tenerte enfrente, poder conocerte, poder compartir contigo, verte cara a cara, es lo que nos debe motivar para que nuestro carácter cada día sea mejor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, que el Espíritu Santo no se retire de nuestro corazón, al contrario, que preparemos esas vasijas para que tú los llenes, para que sea su morada, para que habites todo el día, todos los días, hasta que tú regreses. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía, el que toma el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y que ayuda a moldear como tal nuestro carácter. Incluso lo que hay en nuestros corazones, que no nos damos cuenta. Incluso cuando no vemos esas fallas o esos pecados que no somos conscientes. Ayúdanos, Señor, a honrarte, que ninguna de nuestras actitudes, de nuestras palabras, te ofenda, te entristezcan, Señor, y no ver cómo estos ángeles parten de nuestras vidas simplemente porque los desechamos. Ayúdanos a prepararnos para que esa comunión contigo sea cada día mejor, más perfecta, más sublime, más unida. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a cambiar. Tu gracia nos transforma. Tu gracia nos lleva a ser ese ser que cada uno debe alcanzar. Esa meta que tú nos colocas, ese gran ejemplo como eres tú. Ayúdanos a no desviar nuestra mirada, que nuestra prioridad como tal esté centrada en nuestro carácter, que es lo más importante de todo. Pedimos que nos acompañes esta noche, que nos acompañes en esta lectura, que cada palabra sea un bálsamo, una bendición para cada uno de nosotros y todos podamos aprender. Gracias, Señor, porque nos perdonas, porque escuchas nuestras oraciones, Señor. Por eso esta oración, Padre Santo, con el Cristo intercesor que derramó su sangre por nosotros, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hemos estado leyendo 2 capítulos los miércoles y los sábados que van complementarios. Este es el capítulo 23 de Palabras de Vida del Gran Maestro, un mensaje a la iglesia moderna, que es parte de un mensaje claro en cuanto a la preparación que hoy tenemos que tener para ese evento importante que estamos esperando, que es una bendición especial, esa doble porción, lluvia tardía, el Espíritu Santo, una obra transformadora en nuestros corazones. Lo dejamos en esta cita, que vamos a repasarla, porque es importante en un concepto personal. Recordemos que el énfasis de esto es simplemente mirarnos, no mirar al vecino, no mirar al que está al lado, no saber en qué posición estamos, porque muchas veces esto, pues nos damos cuenta y entre mismos nos alentamos y decimos, pues yo estoy mejor que este. Entonces, por lo tanto, como que cada uno no se esfuerza lo suficiente porque no se compara con Cristo, sino con alguien mortal, alguien que está en su naturaleza a equivocarse, a pecar, a cometer errores, alguien que no es perfecto. Pero en esa misma línea nosotros nos vamos acomodando. Nuestra puesta tiene que estar en ese ejemplo claro de lo que es Jesús. Esta cita nos decía, los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos, pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Esos dirigentes judíos podemos representarnos nosotros en cuanto a la pompa, lo exterior que puede representar el mensaje,
lo que tenemos claro, lo que aprendemos, la interpretación de la profecía. Eso puede ser algo muy externo, conceptos, la literatura que estudiamos, los libros que compramos, las Biblias que adquirimos, y quizás nosotros sacar un poco esa parte externa de lo que nos pondría en una situación diferente a los demás, porque incluso en cuanto a la literatura, podemos ver que contamos con una bendición que no cuentan las demás iglesias. Sin embargo, toda esa pompa externa que nos puede quizás llevar a esa presunción y a ese orgullo, como es el mensaje de la Odisea, nos dice lo siguiente: la gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista, no le representan el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando los principios vitales del reino se pierden, las ceremonias aumentan y se hacen extravagantes, cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo, el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos, ceremonias imponentes. En, es- en todo esto no se honra a Dios. Una religión a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación no es aceptable ante Él. Quizás parte en cuanto a lo que eran los fariseos, las largas oraciones, incluso el quebrantarse, el llorar para que la gente los viera, conmover lo sentimental, el tema de las ofrendas, que ahorita más adelante vamos a tocar ese párrafo, de qué hice, yo hice esto, yo hice lo otro, constantemente está resaltando. Quizás no es algo genuino, y eso está haciendo una demostración muy externa de lo que es este templo, cada uno como persona. Los servicios de tal religión no obtienen respuesta de los mensajeros celestiales. Y podemos ver el por qué muchas veces nos sentimos estancados y por qué no están esas grandes bendiciones, por qué no crecemos, por qué nos cuesta aprender, por qué no hay una transformación, por qué está un desánimo, por qué nos sentamos en esa curva en el cual no sabemos cómo levantarnos, sabemos que lo tenemos que hacer, pero sin embargo sentimos que no hay esa respuesta. El, a la vista, la iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. El aquilata, no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Y sobre esto va a ser muy importante porque hoy podemos ver, sí, sobre todo aquí en Latinoamérica, hay templos para miles y miles de personas. En Bogotá son unos templos que son impresionantes. Por ejemplo, ese templo de Casluna también. Adornos hicieron un templo de una iglesia protestante, una réplica de Salomón en Brasil, impresionante. Pero lo que Dios lo que le importa es que los miembros tengan el conocimiento de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Eso es lo más valioso para Dios, que el conocimiento vaya de acuerdo a la práctica, que todos sentamos que vamos en la misma sintonía, que vamos creciendo, que no estamos estancados, que está ese fervor, que está ese hambre de aprender. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los representantes de Cristo. Muy contrario a lo que ven nuestros ojos. La belleza del arte, lo que nos llama la atención, lo que nos cautiva, lo que nos hace esforzarnos y luchar desde lo material, desde los lujos, desde lo de afuera, de cómo nos vemos, pero por dentro, ese mismo pero, ese mismo esfuerzo, lo hacemos por el temperamento, saber cuándo debemos callar, cuándo debemos responder, no actuar por impulso, saber que las palabras indicadas para tener un tacto y no causar una herida a alguien que lo está escuchando, no causar una ofensa, porque como tal estamos hablando de Cristo y desafortunadamente es el pensamiento de las personas. Si este que dice tener a Cristo es de esta manera, a mí no me interesa. La deshonra no es para la persona, la deshonra como tal es para Dios, que es un principio que muchas veces pasamos por alto. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Una consagración puede ser una congregación, que esto es importante, una congregación puede ser la más pobre de la tierra,
Puede carecer del atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y la acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. No son las paredes, no son los equipos, no son las sillas. Las sillas pueden ser de esas que usted se sienta y lo mantienen caloroso para que no le dé frío, le pueden hacer hasta un masaje mientras escucha el culto. Usted puede estar parado sobre oro, sobre mármol, usted puede ver una tril, usted puede ver baldosa, pinturas, pero ¿qué está diciendo Cristo acá? Esa que carezca en cuanto a pobreza exterior, esto que quizás realmente no sea tan atractivo para la gente. Bueno, si es un Dios, rey del universo, y está con ustedes, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué de esa manera? No está reflejado pues que Dios tiene que vivir en un aposento como tal, que es un criterio que hoy se enseña. Es todo lo contrario, porque lo importante va a ser como tal el carácter, el aprendizaje, la transformación de lo que la gente está escuchando. Y creo que los que llevamos acá un tiempo, nosotros podemos ver un antes y un después de lo que fue, cómo se inició y ver cómo estamos ahorita. Y esto es un ejemplo claro de lo que es esta cita. Pero pasando quizás a nuestra vida personal, podemos ver que no importa si es en ladrillo, si es en arena, si es en bareque, si nos estamos mojando, si no tenemos ni siquiera donde reunirnos. Cristo dice donde hay dos o tres. Entonces quizás no es tanto el punto de la inversión de lo que hoy se está haciendo, que la inversión en el carácter, la inversión en cuanto a los cambios de lo que debemos hacer. Dice que esta alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. Cristo está en ese servicio humilde, pero contrito, en ese servicio sincero. La ostentación, el orgullo, la falta de empatía por el que está al lado, distintas como clases sociales, que incluso se ven dentro de la iglesia porque no todos son iguales, desde el reconocimiento, desde el saludo, de aquel que llegó humilde, con lo poco que tenía, de aquel que llegó quizás en su carro. Hoy se mira más porque el del que llegó en el carro puede ofrendar más. Ese es un pez gordo que puede como tal aportar a la obra del Señor. Dios tiene un pensamiento totalmente diferente. Y lo vimos con los apóstoles cuando leímos el sábado pasado, de que ellos podrían ser pobres, pero por dentro tenían el más grande galardón, que incluso el universo veía con satisfacción lo que pasaba. Al adquirir ese galardón y aceptarlo y hacer de ese galardón el más grande fruto, reproducirlo, mostrarlo, sentirnos orgullosos, y no para mostrarnos ante el universo como hoy está pasando, pero que nos dejamos ser partícipes de la obra más importante, de eso sí deberíamos sentirnos orgullosos. De lo que han sido estos párrafos, ¿algún comentario, pregunta que quieran hacer? El Señor desea que mencionemos, ¿ya? Hermana Ruth. Escuchando estas líneas desde el principio hasta ahorita, pues es pedirle al Señor que nos ayude a mantener esa humildad, que, que nos ayude a hacer todo conforme a la voluntad de Él, siempre pensando en cómo poder llevar este evangelio a otros, este mensaje, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer ese Dios grande y maravilloso que Él nos ha permitido a nosotros conocer y estar dispuestos, ¿no? Siempre estar dispuestos a llevar ese mensaje a aquellos que tanto lo necesitan allá afuera y pedirle al Señor que nos mantenga, ¿no? Que nos sustente siempre y no perder ese deseo de poder estar aquí los lunes, miércoles, viernes, sábados, estudiando su palabra y estudiando el espíritu de profecía,
para que podamos prepararnos más, no para que nos engordemos, con que seamos obesos espirituales, no, sino para que podamos llevar este mensaje a aquellos que también lo necesitan y que sería maravilloso que ellos también lo conocieran. Gracias. Hay un detalle importante que recordemos que cuando Jesús andaba con los discípulos, ellos sentían orgullosos de ver este templo tan majestuoso y le decían a Cristo prácticamente, mira este templo, mira esta belleza, mira esta hermosura, mira el material. Ahí fue donde Cristo les dice que el templo iba a ser destruido. Quizás gran parte de eso es lo que nos falta a nosotros, porque nosotros somos conscientes de dónde vamos a terminar. Cuando la pompa depende del lugar, de la comodidad, de los instrumentos, de las sillas, de lo bonito que se ve, nosotros sabemos dónde termina el pueblo de Dios. En montañas, en cuevas, mojándose, pasando necesidades. Entonces, cuando eso está como tan arraigado, porque quizás nos sigue pasando, es algo que nos es motivo de preparación. Y está este periodo de unos 6 meses más o menos, porque no quiere decir que Cristo entonces detuvo el evento para 15, 20 días, porque nosotros somos conscientes, necesitaríamos de días como para cambiar. Seríamos capaces de cambiar en 1 o 2 semanas lo que no hemos hecho durante años. Y simplemente nos está mostrando un marco importante, que si le hay un periodo de prueba, de tiempo, de preparación especial, de estos 6 meses es como si fuesen los últimos de nuestras vidas, porque implica un concepto eterno. Sin embargo, cuando nosotros nos apropiamos de lo que es afuera, de lo externo, como pasaba con los discípulos que tuvieron que pasar esa prueba, ver ese templo en el suelo, ver a Cristo colgado de la cruz y después entenderlo, cuál fue la vida de los discípulos, de ir de tierra en persecuciones, en necesidades, pero con la alegría de alumbrar al mundo con el evangelio. No esperamos precisamente la lluvia tardía que representa todo ese primer impacto de la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, de buscar, de que en este momento lo único que importa es que la gente escuche el mensaje. Horas y horas los discípulos, imaginémonos la situación, un discípulo venía, predicaba y resulta que llegaba otro grupo a volver a escuchar lo que ya había hablado. Ah, qué pereza, yo ya hablé, eso no quedó por ahí grabado para que esta gente vuelva a escuchar. Ahí no había como tal un iPhone, ahí no había como tal una grabadora. Con todo el amor y el cariño volvía y se sentaba. Incluso vemos hasta cuando a Pablo predicaba que hasta la gente hubo un caso que se durmió y el hombre se mató. Y gracias a Dios, pues Dios intervino y pues esta persona recuperó la vida. Pero era esa hambre de aprender. Imaginémonos 2000 años atrás. Ahorita que sabemos la parte en la que nos encontramos, cuánto fervor y cuánta hambre tendríamos que tener. O sea, toda esta contexto, esta cita, la podemos aplicar en esto, porque si hoy la gente, por ejemplo, la joya del orgullo de una iglesia son las obras que está construyendo, ténganlo por seguro que cuando Dios actúe, estas personas va a ser tan grande el chasco que sin desearlo, porque no es el principio, quizás muchos no se van a recuperar. Porque hay quizás de esos impactos que uno puede decir que sabe que van a suceder, pero otras cosas cuando pasan. ¿Qué tan preparado estamos? Y eso solo se sabe en la prueba. Pero pues mi mira está puesta en el orgullo, en lo que somos diferentes, en lo que descatamos, porque es el mejor de Europa, porque no hay templo como este, porque no hay inversión como esta. Y pasa exactamente qué pasaba con los judíos, con los fariseos. Ni siquiera la gloria de Dios estaba en ese templo, porque no estaba la arca, no estaba la chequina allí. Lo más importante de nosotros es que así sea algo humilde, así sea en una casa, así sea en una silla, como sea, esto sienda a Cristo como una dulce ofrenda, olor grato para Él, desde nuestras oraciones, desde nuestro servicio, es lo más importante que como tal se debe resaltar. Hermana Ruth. Sí, qué lindo poder entender esa situación. O sea, estas lecturas también nos enseñan a nosotros eh, que Dios no quiere cosas majestuosas. Él no quiere templos llenos de oro o de mármol o de, no sé, tantas cosas de joyas preciosas, ni nada de esas cosas. Él lo que quiere es nuestro corazón, la disponibilidad que cada uno de nosotros tengamos para venir delante de Él a estar con Él, a aprender de Él. Y que este no es tiempo tampoco para estar buscando lugares
a dónde reunirnos que estén llenos de comodidades y de lujos y esas cosas. Es muy bonito esto, es muy lindo poder entender todo esto, cómo es que realmente, qué es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Y eso él, muy seguramente él lo tiene en cuenta cuando ve esos corazones dispuestos, con deseos de aprender, con deseos de no de gloria, sino de llevar esa palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Es triste ver hoy en día, como tú lo dices, esos hombres que compran, que tienen edificios y hacen templos súper lujosísimos y todas esas cosas, pero, pero Dios no está ahí, Dios no está ahí. Entonces, es mejor estar en algo bien humilde, estar en algo bien sencillo, pero saber que nuestro Señor Jesucristo y el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo están con cada uno de nosotros. Amén. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Hoy podríamos hablar de este mensaje como un mensaje de amor, un mensaje de bondad. Porque si Dios advierte de los juicios, siempre lo ha hecho. Y son ejemplos que estudiamos cada fin de semana acá. Eso es un mensaje de bondad y de amor. Desea que todos se salven, no quiere coger a nadie inadvertido, no quiere sorprender a nadie como ladrón. Por eso están las señales, por eso están las pruebas. Porque si fuese así, imaginémonos la Biblia sin señales. Señales del fin. Quitemos eso de la Biblia. Si aún viendo el cumplimiento tan exacto de la profecía, que lo estudiamos a diario, si hoy vemos cada acontecimiento y eso no nos mueve, eso no nos despierta, eso no nos mosquea, imaginémonos que eso no lo encontremos en la Biblia, ¿cuál sería nuestro estado? ¿Quién podría prepararse? ¿Quién podría salvarse? Entonces, a través de esto es un mensaje de bondad si mucha gente no lo quiera ver o no lo quiera entender. ¿Qué es lo que debemos hablar? Si es un mensaje de amor, porque es que es una invitación para que estemos con Cristo, no es un mensaje de amor. Es que el amor de Cristo abarca precisamente que tengamos la oportunidad de estar la vida eterna, compartirlo con Él. Se le honra mediante la expresión de alabanzas y agradecimiento. Él dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con cantos, con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música a lo largo de todo el sendero, fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser reconocidos en la tierra y su salud en todas las gentes. Es importante el contexto en cuanto a agradecimiento, porque era algo que se tendría que repasar. Porque muchas veces, a ver, vendría el concepto de que las generaciones que quedaron en el desierto, pues quedaron allí, pues va saliendo la nueva generación y no estuvo presente, y siempre se tiende a minimizar ese hecho. Entonces, como yo no estuve presente, le resto el valor, pero hay un contexto impuntual para nosotros, porque cada uno podría ver qué ha hecho Dios en la vida de cada uno. Sin mirarlo de atrás, quizás lo del desierto, cruzó el mar, los ha protegido, los ha cuidado, Gedeón, Elías, todas las historias que repasamos en los estudios. Pero si nosotros miramos en cuanto al agradecimiento de lo que Dios hace cada día por nosotros, porque no es algo pasado, es algo presente, cuando esa alabanza tendría que representar en cuanto a esa humildad. Imaginemos ese cántico en un desierto, Dios cubriéndolos, alimentándolos, protegiéndolos de un sol impresionante, pero Dios los cuidó, Dios los protegió. Hoy no nos ha faltado el pan, hoy tenemos, gracias a Dios, salud, hoy nos podemos conectar, hoy podemos compartir, aún podemos viajar, podemos comprar, podemos vender, gracias a la misericordia de Dios hoy para con nosotros. Entonces, esa parte en cuanto al agradecimiento a Dios va a ser fundamental, incluso cuando le damos una oración, que simplemente es una petición y necesidades que incluso no necesitamos. Dios, yo quisiera esto, vivir esto. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay una falla en cuanto a nuestro carácter que debemos cambiar. Hay un ego, un orgullo que se puede estar inflando y en la manera que Dios acepte nuestras oraciones, pues ese problema se va a arraigar más. Se va a arraigar tanto que va a poner en riesgo su salvación. Lógicamente, pues Dios no quiere eso. Entonces la respuesta no llega.
oramos y oramos mal. Gran parte de la oración debería ser el agradecimiento, no por lo que no hemos alcanzado, no por esas metas de tener que soñar y que nos motivan, sino incluso por lo que Dios ya nos dio, por lo que hoy ya tenemos. Es un concepto muy similar a lo del diezmo. Cuando damos el diezmo es algo de lo que ya Dios nos bendijo. Y ese agradecimiento es en parte lo que Dios hace por nosotros. Pero queremos agradecer si Él da más. Queremos agradecer si nos va a dar esto. Queremos agradecer si escuchó esta petición. Y en base si agradecemos, y ahí vienen las promesas. Si tú me das de esto, yo te prometo que cambio. Si tú me das esto, yo me comprometo. Tratamos de traficar con Cristo como si fuese un comerciante. Entonces yo te doy esto y usted me da esto. Y estamos hablando del creador. Estamos el que ya pagó un precio. Es que ya lo pagó, es que tú le perteneces. Entonces es algo que muchas veces lo podemos analizar de distintos puntos, pero no lo vemos con la seriedad que se requiere. Hermano Vicente. Sí, David, no creo que me adelanté a levantar la mano porque debía haber esperado el siguiente párrafo, pero igual ya lo había puesto Dios en mi corazón. Ese es el propósito cuando se comparte, cuando se le da la oportunidad a la gente y se pregunta si tienen algún testimonio. Esto no es para cumplir ni para llenar tiempo en este espacio en que nos reunimos. Es porque si leemos el siguiente párrafo nos vamos a dar cuenta porque el Señor quiere que testifiquemos, que seamos testigos, no solamente del Evangelio, sino que a través de lo que nosotros vivimos en el Evangelio, lo que tú acabas de decir, cuánta bendición recibimos. Me encontré acá le llaman un dumpster, un tacho de basura donde se ponen todas las basuras. Una señora americana, bien triste, después de un fin de semana largo. Ella es una mujer alegre, pero la encontré bien triste, entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo que había perdido un ser querido. Su familia estaba muy triste por eso. En ese momento todo lo que yo le dije era que iba a estar orando por ella y por su familia. Y realmente para alguien puede que eso sea nada, pero la obra que hace el Señor en una persona que recibe ese abrazo, aunque no es un abrazo físico, sino un abrazo hablado, de que se va a orar por ellos porque el Señor pueda darles la fortaleza y el consuelo, ayuda mucho. Pero muchas veces, y lo digo y por favor no me vayan a malinterpretar, muchas veces aquí abrimos el espacio para decir alguien tiene algo para agradecer, alguien tiene algún testimonio, y es un silencio sepulcral. Uno o dos, los mismos de siempre, pero es un silencio sepulcral. Y el siguiente párrafo nos dice y nos indica por qué debemos hacerlo. Gracias. Amén. Así deberían ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Soy mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Ya, con esto hay algo importante porque, a ver, nosotros vemos, por ejemplo, esas procesiones católicas, vemos a gente arrodillada en esas estatuas de yeso, vemos cómo la gente es tan devota, tan idólatra, y quizás esa parte, ese cero lo confundimos mucho con hacer cosas que no nos corresponden. Queremos apartar a estas personas de esos ídolos, pero lo único que hacemos es que los empujamos más a ellos, por cómo lo expresamos, por cómo mostramos que están en el error. Entonces aquí lo que hay que hacer es mostrarles algo mejor. Hay un Dios que no está en ese yeso, porque ese yeso no puede hacer nada por usted. Hay un Dios vivo, pero un Dios vivo que yo realmente conozco, que yo realmente puedo vivir y puedo hablar de él. No desde un concepto, sino desde una práctica. También hay un hecho importante porque nosotros podemos ver hoy a un católico orarle a la Virgen, orarle a Santo Tomás, a todos sus tema del rosario, el tema de cada perla con la que cuentan cada una de esas plegarias, y nosotros vemos y queremos ver como que sacar a la gente del error. Y muchas veces no nos damos cuenta, es que el Dios no solamente es ese de yeso,
El Dios para nosotros puede ser muchas cosas, desde el tiempo, desde el celular, desde el fútbol, desde la adoración que permitimos, porque nos gustan que nos adulen constantemente, que nos aplaudan, que nos tiren flores, porque muchas veces no ponemos el lugar de Cristo, sino que nos ponemos nosotros, la elocuencia, la inteligencia, las capacidades que Dios ha dado. O sea, tratamos de denunciar a gente en cuanto a idolatría por sus falsos dioses, y nosotros podemos estar incurriendo exactamente en lo mismo concepto, con otro nombre, con otro principio y otra manera, pero que viene a ser lo mismo. ¿Cuál es el tema de la idolatría? Pues quitamos de la ecuación a Cristo. Cualquier cosa que pongamos en lugar de Cristo es idolatría, desde el hombre, desde las cosas, de lo material en material. Entonces muchas veces nosotros en esto fallamos, porque nos preocupamos tanto de qué pecado el católico, qué pecado orándole a esas perracas imágenes que no se o escuchan, no se mueven, no oyen, no hablan, no hacen nada. Pero nosotros, pues que venimos a sacar la gente del error, pues hacemos lo mismo. ¿O qué viene pasando como tal dentro de la iglesia? Pues simplemente esto, no nos damos cuenta de eso. Dios simplemente lo quitamos de la ecuación, buscamos una importancia, buscamos esa adulación, buscamos ese lugar que le compete solo a Cristo, el que solo es mediador, y pues terminamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿quién se va a encargar de quitarle la venda a todos y todos las tenemos también? Un ciego guiando a otro ciego. Hoy sería quizás la conclusión más clara de eso. Independientemente de los conceptos y que tengamos clara, partamos del punto de la idolatría. ¿Qué pasó en el cielo? Alguien quiso el lugar de Cristo, alguien quiso ponerse en el lugar de Cristo. Entonces puedes saber lo que sea, saberte la memoria, armar los estudios que sea, y si tú este concepto no lo aplicas en tu vida, pues simplemente es más de lo mismo. Por eso es tan importante que lo podamos entender. Y eso del hecho de que usted vaya a las malas, hable, tumbe esos muñecos y haga lo que sea, eso no va a ser manera de predicar, porque incluso ha pasado de gente que llega a un fanatismo muy grande, en que simplemente llega y arrasa con lo que creen otras personas que es tan sagrado, es lo que han creído, es lo que les has enseñado, y pues no es la manera. Entonces, simplemente nosotros los empujamos a esa adoración, los empujamos para que esas personas sigan y no salgan del error, y cerramos la pequeña brecha que las personas tenían para abrir los ojos de allí. Hermano Vicente. Sí, David, esta parte de la testificación es bien importante y yo me despojo de todo y la honra y la gloria siempre sea para Dios. Una compañera de trabajo se acerca, meses atrás se acerca y me dice, mire, yo no soy una persona de mucha oración, pero sí quiero pedirle que por favor ore por nosotros. Nosotros vamos a hacer un viaje de regreso a Cuba a visitar una familia y hace años yo no vamos y hemos tenido diferencias y por favor esté orando por nosotros. Testificar es importante. Muchos con el testimonio silencioso han logrado que otros se acerquen y les pregunten quién es el Dios al que tú adoras. Yo quiero conocer ese Dios. Y me trajo a la memoria en este momento el pasaje de Ruth en la Biblia, la Moabita, que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué bonito que nuestro testimonio pudiera ser eso, en donde las personas no se quieran apartar de nosotros, porque somos instrumento de Dios para que ellos, a través de nuestro testimonio, puedan conocer más de Él. Gracias. Amén. Hermana Ingrid. Buenas noches, David. Buenas noches, mis hermanos. En verdad, sí, añadiendo un poquito referente a los testimonios. eh, Hay testimonios en nuestra vida, ¿sí? Que marcan quizás diferencia. Y a veces por medio de nuestros testimonios, cuando uno cuenta a las personas, mira, a mí me pasó tal cosa, testimonios reales, testimonios que quizás todos nosotros pues pasamos en nuestra vida. Uno de los testimonios más hermosos que siempre yo he dicho
es que yo nací en un hogar cristiano y le doy gracias al Señor por eso, porque quizás en mi andar, en mi niñez, en mi juventud, eh, hemos pasado muchas cosas grandes, hemos visto milagros, hemos visto sanidades y una de las cosas más impactantes que es este último testimonio que tengo y que el Señor hizo fue cuando mi madre murió de COVID. Cuando se predica la palabra y se testifica estas cosas tan maravillosas, la gente pues a través de esto, ellas se convierten a Cristo o quizás ponen eso a nuestra vida, ¿no? Cuando yo sí hablo de ese testimonio que fue tan bonito, porque mi mamá, ella, cuando los médicos le dijeron, no, no la lleven al médico, pues no la llevemos al médico. Mi primo decía, no la lleven al médico. Bueno, no la llevamos, pero ella murió en mis brazos. Mi madre murió en mis brazos. Y cuando vi que mi madre estaba muerta, pues empezamos a orar. Mis hijos, todos nosotros empezamos a orar, todos empezamos a orar. Y ella respiró y se orinó. Y ella cuenta que fue algo tan bonito, o sea, dice, es como un descanso, yo me iba, y ya, mi mamá no tenía pulso. Mi primo le dijo a mi mamá, que él es médico, dijo, no, ya, él le dijo a mi hermana, ya ella se murió. Nosotros no empezamos a llorar, empezamos fue a clamarle al Señor. Y a la media hora mi madre, ella resucitó nuevamente, no sé si este es un testimonio muy maravilloso. Y cuando ella muere, nosotros pensamos que ya se nos iba a morir. Yo no me desesperé y empezamos a orar. Y ella está viva. Mi mamá está viva, testificando la grandeza de Dios. Y eso ha sido de gran testimonio para los vecinos. Por cierto, ella cuenta, ella tiene 2 amigas que van a la iglesia simplemente por ese testimonio. Es muy bonito eso, cuando uno testifica lo que el Señor hace para con nosotros. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos, desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón, porque nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero, porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Esta parte es importante porque hemos visto personas con una situación tan impresionante y esas personas nunca se quejan. Esas personas siempre son con una sonrisa. Independientemente del día que tengamos, de lo mal que haya salido, el trabajo, el problema, desde lo económico, desde el empleo, desde el ascenso, desde que no pagaron, desde una plata que se perdió, incluso desde un atraco, desde volver a empezar, desde un esfuerzo que se haya perdido. Nada de eso se podría comparar con que usted pierda esa felicidad porque usted sabe que está escrito en el libro de la vida. Con eso no lo va a comparar, esa felicidad no se la puede quitar. Y mi día fue duro, mi día tuvo una prueba, pero sin embargo, si nuestra mentalidad estuviera precisamente en eso, lo que es eterno, nos dejaríamos amargar. No, hay algo mucho más importante que yo no he perdido, que es la salvación, porque yo sigo aquí aferrado, porque yo quiero que me sigas moldeando, porque yo sigo luchando para alcanzarla, porque sé que todos los días te pido que mi nombre no sea borrado, y eso es lo único que me importa. No es consuelo, que no se trata de eso, de equiparar las situaciones de las cuales vivimos acá, pero es que esa es la meta que está, por la razón por la cual estamos estudiando es esta, la razón por la cual conocer a Cristo es esta, vida eterna, lo que Él nos va a brindar, lo que Él ya nos dio, lo que Él está preparando, lo que Él nos quiere regalar, nos quiere entregar, porque ya está el puente, ya está todo hecho. Falta la decisión de cada uno de nosotros de ir como tal al encuentro con nuestro Dios. Él nos ordena que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. El alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Alabar, agradecer de corazón es igual
que la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud, mucho más de lo que hacemos. Debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarán grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en nuestro servicio, al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en el favor de Dios. Tenemos que hay un detalle importante que nos compete como tal a nosotros, que es la razón por la cual hacemos este repaso de estos estudios. Dice, después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarán grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en un servicio. Porque Dios viene a hacer una obra especial, porque si de nosotros no lo haríamos, no estaría esa preparación completa. Por eso es que viene esa unción especial para que hagamos lo que corresponde. Lógicamente hay una parte de un trabajo, de una preparación desde la voluntad humana unida con lo divino, para que esto se lleve a cabo. Porque aquel que no se está preparando, aquel que no está estudiando, pues ¿por qué va a recibir esa unción si realmente no le interesa? Tiene otras prioridades. Pero miremos que es el punto importante, la preparación para recibir esa unción especial. Estamos en el trayecto de estos meses, de esa preparación para que ser partícipes de esto. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás, excluyen el espíritu de murmuración y queja, y el tentador pierde terreno, fomentan aquellos atributos del carácter que habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. Damos cuenta de la preparación del carácter, cuál es el énfasis como tal. Y cuando estamos más empeñados en el sutanito, en fulanito, si hizo, si no hizo, si habló, si se movió, cómo vive, lo que no hace, miremos que esto hay una falla. ¿Por qué? Porque claramente le estamos dando un terreno y una cabida a Satanás. Cuando estamos todos caminados y enfocados en lo que corresponde a cada uno, dice que es un terreno que Satanás está perdiendo. Entonces también es algo importante para el crecimiento en cuanto a la iglesia de enfocarnos en nuestras cosas, no tanto en el hermano, no tanto si hace, si no hace, en qué falla. Cada uno tiene que darle cuentas como tal a Dios. Un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo, el testimonio, lo que reflejamos. Hemos de alabar a Dios mediante un servicio tangible, haciendo todo lo que podamos para aumentar la gloria de su nombre. Dios nos imparte sus dones para que podamos también dar y hacer así que el mundo conozca su carácter. En el sistema judío, las ofrendas formaban parte esencial del culto de Dios. Se enseñaba a los israelitas a destinar una 10ª parte de todas sus entradas al servicio del santuario. Además de esto, habían que traer las ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio del evangelio en aquel tiempo. Dios no espera menos de nosotros de lo que esperaba de su pueblo antiguamente. Debe llevarse adelante la gran obra de salvación de las almas. Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del evangelio. Reclama el diezmo como suyo y siempre debería ser considerado como una reserva sagrada, a fin de ser colocado en la tesorería para el beneficio de la causa de Dios. Él nos pide también ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Todo esto ha de ser edificado para la propagación del evangelio hasta los confines de la tierra. Hablamos de lo que representa quizás ese carácter de Cristo, de mirar el prójimo, porque es que en la medida pasa algo esencial. A ver, en la medida que la persona se enfoca en sus cosas, en sus metas, en lograrlas, en una obstinación, cómo me veo, cómo quiero sentirme, cuándo quiero estar, qué quiero tener, qué quiero no. Bueno, si cuando todo el énfasis está 100% enfocado en el yo y pasas de alto lo que hay a tu alrededor, el dolor, el sufrimiento, necesidades de personas. En este momento hay personas pasando por necesidades muy duras. En la medida que incluso usted lo empieza a practicar, usted va a sentir una sensación de que hizo el bien, de que puso una sonrisa, una esperanza, porque Dios así lo quiso, porque de nosotros no sale nada bueno. Entonces, si Dios puso a ayudar a esa persona y tú ves esa sonrisa, esa persona cambió su llanto por una sonrisa de aliento, de motivación, esa mera sensación de esa expresión de agradecimiento de esa persona te va a dar a ti un punto totalmente diferente que cuando alcanzas una meta personal.
Y eso empieza a contagiarte y eso empieza a ver que en la medida que más hagas el bien por los demás, esa sensación no se va a comparar con ningún logro personal. Y solo aquella persona que lo practica, quizás en la medida de la práctica, puede ser más, puede ser menos, pero es algo que está en la Biblia, porque por algo es los mayores mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa sensación de hacer el bien, la sensación de que fuiste a la cama y que Dios puso en tu corazón y te utilizó como el instrumento para ayudar a esa persona. Eso por más meta que tú tengas, porque si lo miramos de esta manera, a ver, tú tienes una meta personal por el cual te esfuerzas, madrugas, te esfuerzas, trasnochas, te sacrificas. Pero cuando tú la tienes, al otro día ese vacío está en tu corazón y ya quieres algo más, ya quieres algo nuevo, ya quieres otra cosa mejor. Entonces estás en un círculo que no se rompe, en un círculo donde simplemente somos esclavos. Pero la perspectiva de ayudar a los demás cuando necesidad es el único que hay. Aquí nos habla de ofrendas voluntarias, nos habla de ofrendas de gratitud. Más allá de todo el concepto de lo que entendemos como diezmo, es entender necesidades de aquí en adelante el único que la gente tiene. Y no porque sea una carga, no sea porque la gente sea gravosa, no sea porque la gente sea malintencionada, porque la gente simplemente quiera equiparar, porque la gente quiera que los mantenga. No, 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 independientemente en cuanto a eso. La situación de cada uno, incluso de los que hoy pueden aportar, porque es que las cosas pueden cambiar mucho. Hoy quizás de los que recibimos una ayuda, de los que están en la mejor posición económica, nosotros no vemos la cantidad de eventos que vienen hacia adelante. Ellos hoy pueden dar su mano. El día de mañana, ojalá estemos en una posición de poderlos devolver lo que han hecho por nosotros. Pero es esa preparación importante por lo que viene: hambre, pestes, crisis, guerra, una situación compleja. En menos de 4 o 5 días estamos en elecciones que seguramente cuál sea el resultado tendrá consecuencias para este país. Y eso lo sabemos. El país está totalmente dividido y ninguno va a aceptar el resultado, gane quien gane. Y por lo tanto, el énfasis de lo que eso trae: crisis, disputas, guerras, enlazarse hoy en tema de debates y discusiones por esto, por lo otro, no tiene sentido. Pero sí es un hecho importante que en la medida que lo practiquemos, solo cuando usted lo siente y lo vea, desde simplemente un almuerzo para alguien que no tenía comida, el ver ese agradecimiento que prácticamente, hey, no, agradecele a Dios, no soy yo, pero esa sensación de felicidad de alguien que realmente está abandonado, que está rechazado, que no tiene esperanza, que hoy para el mundo se le encerró por esa prueba que tiene, y que Dios te utilice como ese mecanismo de solución, es una gran bendición. Solo se sabe hasta que se vive. Hermano Vicente. Sí, David, en este punto, y yo sé que muchos pueden estarlo pensando, y tristemente ha sido la experiencia de algunos, el asunto del diezmo en algunas congregaciones, que ese diezmo ha servido para enriquecer al pastor, a la familia del pastor, para comprar carro del pastor, para muchas otras cosas, menos para la obra del evangelio. Y este tema está bien trillado porque cualquiera que tú le hablas del diezmo, pero es que eso es para beneficiar al pastor, a la familia del pastor. Pero hay una parte que nunca se toca. Y tú lo estabas mencionando, pero yo lo voy a mencionar de pronto del otro lado de la acera, y es de aquel que se está fijando a quién le dan, a quién no le dan, y por qué a mí no me dan si yo también tengo las mismas necesidades, cuando el Señor provee para todos. El Señor, el sol, dice que sale para buenos y malos, que nos regala un día a cada uno, que muchos ya ayer pasaron al descanso, pero nosotros seguimos en este mundo. Entonces, es de gran bendición y definitivamente tiene uno que estar desprovisto de muchas cosas, porque realmente cuando se hace de la manera como tú lo acabas de mencionar, realmente la palabra es clara: no se está sembrando para este mundo, se están sembrando tesoros en el cielo. Y si lo entendemos, no sé hasta dónde nuestra mente llegue a entenderlo o no, pero Mateo 8:20, el Señor siempre nos estaba dando ejemplo y les decía a él, a los que estaban alrededor de él, decía, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, hasta en eso el Señor nos dio ejemplo.
y dice, no, pero es que el Señor bendice más a aquel y le da mucho recurso y lo que toca decir, o sea, si el Señor provee, pues lo ideal es poder en su momento dado, cuando se necesite, se requiere, poder proveer. Ah, que es que aquel, mire, no le va súper bien y todo eso, y tenemos que tener claro que también el enemigo bendice de una manera que no es la que Dios quiere bendecir a sus hijos, pero muchos llegan a adquirir fortunas con cosas de mala vidas o con cosas como la droga, cosas como hurtos, pero les va bien, son prósperos, pero ese no es, ese dinero no es el que se recibe como bendición. Entonces es triste y lo digo con el mayor amor porque a veces, y no sé a cuántos les pasa, porque esto yo lo viví mucho tiempo en las compañías que trabajé, cuando los casinos son de que están sirviendo a las personas y usted está recogiendo su plato al frente del casino y muchos están viendo a quién le dieron más, a quién le dieron menos y por qué a aquel sí le dan más y a mí me dan menos. Y eso también es parte del orgullo que tenemos dentro, porque debemos ser conformes. El Señor nos provee a todos de diferentes maneras. A veces el Señor no nos da más porque en su infinito amor sabe que posiblemente dándonos más, nos fijamos más en la riqueza que en la bendición que Él quiere que tengamos. Entonces siempre tendremos que vivir pobres. No, el Señor tampoco quiere que vivamos en pobreza, pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos. El ejemplo de la oruga, de la mariposa tratando de salir con esfuerzo del capullo y el hombre que se acerca a sacarla, muchas veces nosotros dañamos la bendición del Señor porque queremos obviamente ayudar lo más que se pueda y de pronto el Señor lo que quiere es que sí, que haya una ayuda, pero que también haya un esfuerzo de la parte que recibe, que está recibiendo, porque es que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Hemos visto los ejemplos de mandó a mover la piedra de la tumba de Lázaro, al ciego de nacimiento lo manda a que se lave en el estanque sus ojos, y era que él no podía haberlo curado de una vez, y era que él no podía haber removido la piedra. Sí, pero cada uno de nosotros debe hacer la parte que el Señor, no que yo quiera, ni que el otro quiera, sino que el Señor quiere que hagamos. Gracias. ¿Alguien más? El servicio que se hace para Dios incluye el ministerio personal. Mediante el esfuerzo individual, hemos de cooperar con Él en la salvación del mundo. La orden de Cristo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Se dirige a cada uno de sus seguidores, todos los que sean investidos por una vida semejante a la de Cristo. Han de trabajar por la salvación de sus prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará con ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. No todos la misma función, pero sí hay un papel para desarrollar por parte de cada uno. En la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, con su humildad y sabiduría. Josué, con sus diversos dones, fueron todos empleados en el servicio de Dios. La música de María, el valor y la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y la fidelidad de Samuel, la firme fidelidad de Elías, la suavizadora y subyugadora influencia de Eliseo. Todas esas cualidades se necesitaron y hoy no se necesitan. ¿Y será que alguien las podría reunir todas en una sola? Solo Cristo. Entonces, por eso es tan importante formar ese equipo, ese cuerpo que es la iglesia, porque cada uno tiene una misión importante que desarrollar. Así también ahora, todos aquellos a quienes han prodigado sus bendiciones han de responder con un servicio verdadero. Ha de emplearse cada don por el adelantamiento de su reino y la gloria de su nombre. Todos los que reciben a Cristo como un Salvador personal han de manifestar la verdad del Evangelio y su poder salvador en la vida. Dios no pide nada sin hacer provisión para su cumplimiento. Imaginémonos, simplemente es voluntad, porque aunque no lo vemos, Dios ya lo está solucionando. Nosotros vemos un imposible, no sabemos por dónde,
Dios ya lo solucionó. ¿Qué nos falta? Fe. Caminamos y en el camino Él lo soluciona. Por medio de la gracia de Cristo podemos realizar todo lo que Dios requiere. Todas las riquezas del cielo han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios. Dijo Cristo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por redención como por creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Mediante este don, todos los demás imparten a los hombres. Diariamente todo el mundo recibe las bendiciones de Dios. Cada gota de lluvia, cada rayo de luz prodigados sobre la humanidad ingrata, cada hoja, flor y fruto testifican de la tolerancia de Dios y de su gran amor. Y mire que nosotros no lo vemos así. Pasa algo en la Biblia que estamos estudiando, el cómputo, profecía, y la paciencia y el amor de Dios está incluso en la flor que puedes ver, en la luz del sol que estás viendo, en el fruto del árbol que puedes tener, arrancar o tener incluso desde allá el supermercado, amor como tal. Todo el proceso que llevó a que ese fruto representara esto que podemos tener en nuestro alimento testifican la tolerancia de Dios por nosotros, porque a pesar que somos infieles, o quién puede decir que merece lo que tiene, quién puede hoy testificar y decir es que yo soy muy bueno y pues yo merezco esto. Antes Dios se pasa porque Dios me debería dar más. Incluso hoy ya hemos llegado a un punto en que hay mucha gente que piensa de esa manera. Somos muy buenos, nada de lo que hagamos, nada merecemos como tal el favor de Dios porque va condicionado. Hay algo podrido por nosotros, el pecado nos corrompe, es una corrupción total. Pero pues sin embargo, en todo estamos viendo la gloria de Dios. ¿Algún comentario que quieran hacer de estos dos párrafos? Adelante, hermano. Sí, David, pues el párrafo es muy preciso. Yo no sé cuántos en algún momento o hoy, no sé, dice cada gota de lluvia. ¿Cómo usamos nosotros el recurso hídrico? ¿Cuánta agua botamos? ¿Cuánta agua desperdiciamos? Y alguien diría, pero es que tampoco pues, la puedo mandar al África, ni tampoco la puedo hacer llegar donde la están necesitando. Pero nosotros no valoramos el agua. Deberíamos beberla, deberíamos mantenerla como uno de los alimentos primordiales en nuestra vida, no solamente por la salud, sino porque es una bendición. Pero cuánta comida no se desperdicia, se tira a la basura, sabiendo cuánta necesidad hay en el mundo. Recuerdo que era yo un niño y el abuelo oraba por los alimentos. Y muchas veces ya en los últimos días él no comía todo porque posiblemente ya su estómago no lo soportaba. Y llamaba a los nietos y les decía, vengan. Cuando llamaba, decían, cómanse esto, yo no lo he tocado, pero cómanselo porque ya está bendecido. O sea, oramos por los alimentos y muchas veces los desperdiciamos. ¿Y cuánto no darían otras personas en otras partes del mundo por tener ese alimento que nosotros a veces no queremos tomar? Y esto no es para crear culpa, esto es para que creemos conciencia cada uno de nosotros, porque vamos a tener un futuro en donde todos vamos a pasar por en persecución por este tipo de situaciones. Gracias. Amén. ¿Y qué se da a cambio al gran dador? ¿Cómo consideran los hombres las demandas de Dios? ¿A quién rinden el servicio de su vida las multitudes? Sirven a Mamón. Mire, esta parte es tan importante porque nosotros consideramos las necesidades propias, ¿cierto? Mañana el trabajo, el estudio, los alimentos, el agua para bañarnos, el en qué movilizarnos, el sol que hace posible que pueda haber toda esa transformación en cuanto al alimento, el ciclo del clima. Todo eso lo necesitamos. Hoy ya como tal es parte de una historia, vamos al descanso, mañana necesitamos eso mismo, el aire que respiramos, que nuestro corazón no deje de latir.
y consideramos lo que Dios desea y demanda de nosotros porque nos está dando. Y bueno, y nosotros entonces, esas mismas necesidades que nos están supliendo, lo vemos de esa manera, es prioridad. Vemos que si hay una prioridad porque el tiempo se acabó, hey, avíseles pues a la gente que es que yo voy, prepárenlos, den el mensaje, ayuden a la gente que están alrededor de cada uno, piensen en el prójimo. ¿Será que lo vemos de esa misma manera con lo que nosotros mañana ya hacemos planes? Ya si Dios quiere, pues por su misericordia, ya contamos que hay desayuno, hay un almuerzo, hay una comida, hay alimentos en la cocina. Hoy hay personas que mañana es simplemente la voluntad de Dios, dependen por la misericordia de Dios, porque para mañana el panorama para cientos y millones de personas en este mundo es incierto. El pan para esa gente mañana no está asegurado. Pero si Dios vela por alimentar los pajaritos, pone personas en el camino que ayuden a sustentar eso. Entonces somos un papel importante en cuanto a las demandas de lo que pedimos, pero el papel de lo que tenemos que hacer. Si nos propusiéramos al menos cada día en hacer algo por el prójimo, sin decírselo a nadie. Yo me propuse esto y yo lo voy a pregonar a todos los cuatro vientos, lo mando por el grupo y tomo una foto. De eso no se trata. Si nos propusiéramos, porque no, tenemos un corazón duro, porque es que ahorita la gente utiliza todo para otros medios. No, si quitémonos ese prejuicio encima, simplemente ayudemos, necesitamos al que no tiene ropa, al que no tiene alimento, el que no tiene cómo pagar una factura, el que está agobiado porque no tiene trabajo. Desde tantas maneras, el compartir como tal un libro, no solo en cuanto al mensaje, sino también ayudar en cuanto a su necesidad, independientemente de la capacidad que alguno tiene, porque dirán, yo no tengo dinero para ayudar a otro, y bien, pero incluso con lo que podemos compartir de un abrigo, de un mensaje, incluso de un abrazo, el efecto que tiene un abrazo en una persona. Hoy no estamos acostumbrados a ese tipo de demostración de cariño, hoy nos acostumbramos a lo virtual, a una palabra, a un emoticón, ni siquiera la palabra, porque ya ni se menciona, ya no se escucha. Y desde la pandemia, pues, eso es tan importante para nosotros que nos prohibieron dar la mano y nos prohibieron abrazar, porque sabe el efecto que eso tiene en cuanto a la salud, la reacción química y biológica que tiene el cuerpo al recibir afecto y recibir amor. Gracias a Dios tenemos familia, te pasa algo, tú tienes tíos, primos, hermanos, sobrinos que te preocupan por vos. Hoy hay gente que está sola, hay gente que en este momento, si se enferma, piensan, venga, y si a mí me pasa algo, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Yo a quién llamo? ¿Quién vendrá a mi socorro? Y solo una llamada, solo un mensaje, usted está bien, le pasa algo, le puede ayudar. ¿Cuán importante es simplemente eso en la vida de una persona? Para uno puede que no signifique mucho, por lo que tiene, porque sabe que cualquier circunstancia, gracias a Dios, tiene gente a su alrededor y lo va a apoyar, pero hay gente que no cuenta con eso. Entonces miremos que desde el panorama donde se mire, simplemente nos somos más conscientes y nos ponemos a pensar algo a hacer por el prójimo, una sola cosa al día, desde un abrigo, desde una palabra, desde un abrazo, desde un almuerzo, desde un libro, como lo quiera llamar, solo una, y decir que no tengo necesidades o yo no tengo que decir, porque es que yo ya no encuentro palabras para orar, entonces ahí sí estamos graves, porque motivos es lo único que hay. Hermana Rosa. Bueno, ya que están tocando ese tema de, de compartir entre nosotros, creo que ya yo lo he dicho varias veces, no sé, que no sé cómo se puede hacer. Hay mucha necesidad entre el pueblo de Dios. Y pues yo el otro día lo propuse, dije que por qué no hacíamos, no sé, no sé si es tener una cuenta de ahorros o tener, no sé, algo para que todos así fueran, miren, 20,000 pesitos, 5,000 pesitos, lo que sea, ir poniéndolos allí, que eso el Señor, mire, el Dios, esos 5,000 pesitos que usted ponga allí, Dios lo multiplica. Todo lo que usted ponga allí, Dios lo multiplica. Y podemos ayudar a nuestros hermanos. Y no solamente a nuestros hermanos, sino a aquellos también de por fuera que lo necesiten. Todos, yo creo que todos y cada uno de nosotros conocemos a alguien o a algunas personas
que necesitan una ayuda, como decía David ahorita, sea que pagar una factura, sea que alguien fue al hospital y no lo pudo pagar, pues tantas cosas, tantas necesidades que hoy en día hay, pudiéramos hacerlo. Lo que no sé es cómo se puede hacer eso. No sé porque pues yo estoy por acá y no sé cómo se haría, pero, pero es tener una cuenta entre dos, tres personas del grupo que, que, que manejen esa cuenta y cada que haya una necesidad. A la hermana Lucía, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que la llaman a decirle, mire, hermana, estoy pasando por esta situación, esto o aquello. Y a mí también a veces me llaman, me dicen o yo me doy cuenta. Y yo sé que todos conocemos. Entonces es hacer eso. Lo que no sé es cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero me encantaría que lo pudiéramos hacer. ¿Alguien más? Como tal de la lectura, porque el otro párrafo va encaminado a lo que Cristo realizó en el Monte de las Olivas, pues por lo tanto no lo alcanzamos a terminar hoy. Quizás es importante todos los conceptos a través de las citas, por eso se proyectan, porque no es lo mismo cuando usted lo escucha, cuando usted lo lee, creo que hay más retentiva y una mayor discernimiento cuando cada uno lo puede leer. Aquí el punto es interiorizarlo, pasarnos como tal a la práctica de lo que debemos hacer, pues está en el corazón de cada uno. Aquí nadie está como ejemplo, aquí nadie es, quizás es que este sí hace, este no, porque de eso no se trata. ¿Quién está mejor que quién? Eso es un examen individual. Lo importante es la voluntad para que todos los que estamos acá, al menos desde la voluntad y desde la actitud, lo ponemos para mejorar. Desde reconocer que nos falta mucho, desde entender que nos faltan solo unos cuantos meses nada más para estar en esa preparación importante de esa sintonía. Eso es algo muy claro, pero pues sin embargo es decisión de cada uno. Aquí no es de imposición, aquí no es de todo lo que se escucha, entonces ya nos van a poder hacer, o sea, esto ya va a ser una regla, o sea que yo, no, aquí nadie se tiene que sentir comprometido ni obligado, porque pues igual en cuanto a su día a día, yo simplemente los que me escriben a diario una pregunta, incluso hay mensajes que no respondo al tiempo, respondo 2 o 3 días, porque pues atenderlos al tiempo todos con tantas cosas es algo complejo, pero sin embargo, cada uno en su corazón sabe porque Dios pone esas personas en el camino, que seamos que da esa luz con una sola palabra o un acto que podamos hacer. Entonces, lo importante es que nadie se sienta ahí comprometido con eso, ni señalando como tal a nadie. Entonces, un principio como tal que cada uno debe adoptar porque lo estamos leyendo, Dios nos manda a hacerlo y pues necesidades complejas vamos a tener. Entonces, quizás vamos a recoger lo que sembramos. El día de mañana vamos a necesitar de tantas cosas porque mañana, el día de mañana somos nosotros y que tendremos que pedir por un vaso de agua. El día de mañana quizás tendremos un hambre tan tremenda que Dios dijo que nos iba a sustentar. De muchas maneras, no solo alimentarnos con un cuervo que venga y nos ponga la comida en las manos. Poner en el corazón de una persona cuando nos vea así, el sentir eso que hoy podemos hacer por los demás, porque se va a retribuir. En los tiempos que estuvimos bien, hicimos lo correcto. Y cuando nosotros no estemos en los buenos pastos, seguramente gran parte de toda esta labor, y no lo vamos a hacer por eso. No es un principio de que yo contribuyo para el día de mañana, porque es solo la voluntad de Dios. Pero es importante de lo que se siembra, lo que se recoge. Y eso es un hecho importante que podemos ver en la Biblia. Entonces, espero que haya sido de bendición estas citas, de los estudios que estamos realizando a través de una preparación personal para cada uno. Y sin embargo, pues abierto a cosas por mejorar, a cosas por cambiar, a opiniones que quieran dar, incluso en cuanto al énfasis de lo que están en las citas, todo es bienvenido. No sé si alguien tenga algo más por agregar antes de la oración. Hermano Vicente. Sí, David, todo esto va conectado y el Señor sabe por qué está todo conectado. La escuela sabática de esta semana, el pecado, el evangelio y la ley. Hoy sé que vamos a hacer repaso el sábado, pues lo quería mencionar, pero la conferencia y por qué una cruz o por qué la cruz. Si la escuchamos y
miramos lo que hemos estudiado hoy, en qué se enfocó el pueblo de Israel y qué acarreó a llevar las decisiones que tomaron. Si hubieran podido entender el sacrificio como Dios lo tenía previsto para que la humanidad fuera redimida, todas las cosas hubieran cambiado. Cada vez que yo escucho una conferencia, me estoy dando cuenta, cuando tú dices que hay que repasarla y volverlas a ver, Dios siempre ha levantado una persona, y no solamente una, muchos en diferentes partes del mundo, para dar su mensaje. Y ese mensaje de ese llamado para que la iglesia se preparara, se estaba dando, pero la iglesia la rechazó. Y hoy pensaba, Dios nos está preparando, que no nos vaya a suceder lo mismo, que rechacemos el mensaje y no hagamos lo que tenemos que hacer. Y como tú lo dijiste, no es para poner una carga sobre nadie, porque esto tiene que nacer en el corazón. Antes de que se den las cosas, se cumplan las cosas, tiene que haber un verdadero reavivamiento en cada corazón aquí presente. Hoy no estamos todos. Posiblemente el sábado, cuando estudiemos el repaso de la escuela sabática, se puedan lograr mencionar estas cosas otra vez. Pero el Señor sigue buscando a su iglesia. El Señor la está preparando. Y yo de corazón lloraba y pensaba que no nos pase lo mismo, que no rechacemos el mensaje que el Señor tiene para nosotros, para que podamos, como leímos hoy, mantenernos, porque escritos, José, nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida, pero hay que mantenerlo, no por obra que nosotros podamos hacer, sino porque nos mantengamos conectados con Cristo Jesús y que ese nombre de cada uno de nosotros pueda estar ahí hasta la venida de Él. Gracias, Dios me lo bendiga. Amén. ¿Alguien desea orar para finalizar la oración, para finalizar el estudio, por favor? Yo oro. Dale, mi hermano. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado seas hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Seas glorificado en cada corazón, seas glorificado en tu santa palabra. Bendito seas, Señor, porque por medio de todas las personas que has elegido, nos has enseñado tantas cosas maravillosas, Señor, de tu santa palabra, que ignorábamos, Señor. Nos abriste tanto los ojos como los oídos y nos cargaste y nos estás cargando la mente y nuestros corazones con esos bellos mensajes, Señor. Gracias infinitas, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas llenando de esa sabiduría, que cada día nos lleve por ese camino estrecho para que podamos gozar de esa Canaán celestial, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, que aunque muchas veces tengamos inconvenientes, pero ahí estás tú presente, Señor. Que aunque tengamos quebrantos de salud, pero ahí estás, Señor, presente también. Gracias infinitas, Padre Santo, por ser ese Dios bueno, santo, justo, bondadoso, en quien podemos siempre acudir y que estás atento a nuestras angustias, a nuestras necesidades y también a que oigas nuestras alabanzas, Señor,
y nuestros agradecimientos. Gracias infinitas, Padre, por estar aquí reunidos y poder aprender y llenarnos, Señor, nuestros corazones con ese amor infinito que tienes, que eres un Dios paciente con nosotros. Señor, gracias, gracias, bendito Dios. Te pido muy especialmente, Señor, por todos los que en este momento estén con ciertas, perdón, con ciertas necesidades, que estén con ese quebranto de salud que los agobia, Señor. Pero sabemos que ahí estás presente, Señor, que solamente tenemos que tener esa fe que está sobrando, Señor, y que nunca nos abandonas en ningún momento. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a que cada día estemos más unidos como hermanos, que nos ayudemos, que nos confortemos unos con los otros, que nos perdonemos, Señor. Ayúdanos a tener, si tenemos corazón de piedra, Señor, a tener un corazón de carne sensible, que veamos en nuestros semejantes sus necesidades y podamos ayudarlos, Señor. Así como usted, cuando estuvo aquí, amado Jesucristo, ayudó a todos los que se le acercaban, y aunque no se le acercaban, pero él sabía muchas veces quién estaba necesitado de él. Bendito Dios, gracias por todas las bendiciones, por el pan de hoy, por el abrigo de hoy, por el techo, por el lecho donde vamos a poder ir a descansar, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Gracias por la salud, la vida y el bienestar. Señor, te pido por estos gobernantes, Señor, que cada día le hacen tanto daño al pueblo, Señor, a tu pueblo. Señor, también pido por ellos para que tengan un momento de que tú les des esa luz, Señor, de que deben de gobernar con lealtad, con amor hacia su pueblo, y no viendo a ver cómo se llenan los bolsillos. Qué pesar ellos. Bendito Dios. Me acuerdo de las palabras de Job. Dios da y Dios quita, Señor. Que sea tu santa voluntad para que el próximo gobernante de nuestro país, Señor, lo guíes y le infundas de que realmente debe de guiar bien a este pueblo y sobre todo a tu santa iglesia, Señor. Bendito Dios, te agradecemos pues y te glorificamos, y todas estas cosas que te hemos pedido, Señor, que se haga tu voluntad, tu santa voluntad, porque usted sabe muy bien todas nuestras necesidades, pero que sea siempre con tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el santo nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro Jesucristo, que vino a morir para poder tener esa dicha del perdón de nuestros pecados, Señor. Todo esto pues te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén.